eh, si les quedó alguna... Profe, Sí, con unos compañeros teníamos más que nada consultas de ese práctico, del 2, bien. porque como que quedaba ahí medio colgado el tema. Tuvimos la clase y todo, pero después cuando empezamos el práctico como que quedamos ahí en blanco. Bueno, entonces ahora hacemos un repaso del práctico 2. Genial. Sí, más que nada los ejercicios, creo que el 2 tenían consultas algunos y después lo que es el 4 y el 5 no. O sea, el 4 vimos más o menos en el solucionario qué era lo que hacían y entendimos más o menos, pero nos gustaría por ahí que Bien, si lo pueden explicar desarrollar. bien, exacto, bien desarrollado, porque por ahí en el solucionario sí está planteada una idea, un desarrollo que dentro de todo se entiende, pero bueno, por ahí. Bien, sí, eso pasa con los resultados que nosotros ponemos. Es una manera de resolverlo. A veces son cosas como muy sintéticas y falta todo un desarrollo o más explicación sobre el ejercicio. Y otras veces cuando ustedes ven que les coincide cómo lo resolvieron con el resultado que está ahí, les va a ser suficiente. Pero Perdón, por ahí está medio resumido el sí, el práctico solucionario, ¿no? 2 es como hay dibujitos y una idea de lo que se va a hacer. A Está bueno. ver. Por ahí es que lo intenten ustedes primero y después por ahí lo comprueban con lo que está ahí, ¿no? Eso Claro, está pero si bueno. lo han resuelto a ver. Claro, pues hemos intentado, pero no sabemos cómo, o sea, por ahí, claro, la idea no es llegar, sí, o sea, no sabemos cómo llegar a esa función vectorial desde lo que nos dan por ahí. Por ahí hay relaciones trigonométricas en el medio que tendríamos que tener más claras y así. Claro, está bien. Bueno, ahora vemos. A ver, tienen que terminar de admitir. Voy a presentar pantalla. Así vemos. ¿Se ve la pantalla? Sí, yo la veo, Mabel. No practiqué lo que nos había mostrado Jobran para ver si se podía esto de... Ah, sí, lo estuve viendo, che. A ver. No, Eh, no me parece poder... que salían tres opciones, ¿viste? Pero por ahí acá salen dos. Acá, claro, grabar y uso de la pizarra. Capaz que esto debe ser controles del organizador. Parece que era más moderno el Meet No, que explicaban ahí. lo que pasa es que esta versión que nosotros tenemos no es la full que paga la Claro. universidad. Es una que nos permite más de 100 alumnos, 100 personas, 100 participantes en la reunión, pero hay otras Sí, propiedades. este es más como un hacha, digamos. Claro, de la barata. Sí, Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, esto así, así si podemos pasar, viste, el control o que sea anfitrión otra persona, vamos haciendo entrar claro. a los que ingresan. Bueno, entonces, acá tenemos el práctico 2 que habíamos escrito, habíamos algo hecho la última clase. Esto que está rayado a la derecha, me preguntaban por el dominio de las funciones. Sobre el ejercicio 2 querían saber, o sea, en la siguiente superficie es la ecuación de las curvas de nivel y de las curvas que se obtienen al intersectar la superficie con los planos paralelos al XZ, XZ. ¿En qué ejercicio? ¿Cuál es la duda que tienen exactamente? En el 4 era, que no sabemos cómo parametrizar, tipo, nos dan en paramétrica y nos dicen que la intersección entre dos curvas te tiene que dar esa paramétrica. Y cuando hacemos la intersección nos queda como en forma polinómica, por así decirlo, y tenemos que pasarlo eso a paramétrica para que nos quede igual. Sí, igual ahí Bruno había preguntado, tipo, dice, tengo dudas en el punto 2, inciso C y D, la parte de curvas de nivel. No
no sé si... Ah, claro, me pareció que había leído algo del 2. Bien. Sí, sí. Entonces vamos con el 2, después con el 4. Vamos a ver, dice. Entonces, en el 2, el inciso C tenemos la función que tenemos acá, 1 menos valor absoluto de X menos valor absoluto de Y. A ver, ¿y esto qué resolución tenía? Ninguna. No estaba subida la resolución. Ah, no la subí yo acá en la resolución. Claro, esa no es la del solucionario. No. Eh, Espera un poquito que les estos perros me tienen... Es el dibujo del medio, la que es como una pirámide. ¿Sí que me hablabas, Alfredo? sí, que no sé si es el solucionario. No, no es el solucionario ese. ¿De dónde saqué esas hojas? Bueno, no importa. Creo Vamos que a el ver. inciso C, profe, igual es el de la pirámide, que está ahí en la esquina inferior izquierda. O sea, Sí, o sea, el gráfico de la función del inciso C es esta pirámide. Entonces, cuando nosotros vamos cortando con planos paralelos al Z, es decir, vamos encontrando curvas de nivel, lo que hacemos, o sea, ¿cómo obtenemos las curvas de nivel de una superficie? Vamos cortando con planos paralelos al XY, o sea, un Z constante, θ igual 1, 2, 3, menos 1, un tercio, lo que querramos, los valores permitidos de Z, y vamos obteniendo esas curvas de nivel. Entonces, gráficamente, la función es A1 menos valor absoluto de X menos valor absoluto de Y, es esa pirámide. Vemos que si no podemos tomar valores de Z igual, por ejemplo, 2, 3, 4, porque no son valores que no van a ser imágenes posibles. ¿Cómo podríamos darnos cuenta nosotros cuál es el valor máximo que va a tomar esa función? Bueno, si nosotros analizamos la expresión Z igual a 1 menos valor absoluto de X menos valor absoluto de Y, al 1 yo le estoy restando dos números positivos. Es decir, que esta expresión va a ser menor o igual a 1 siempre. Porque, en todo caso, será 1 cuando X e Y valgan 0, y después siempre va a ser menor a 1. Entonces no podemos encontrar curvas de nivel para un Z igual 3, por ejemplo, Z igual 4. Eso por un lado. Por el otro, bueno, entonces, ¿cómo vamos encontrando las distintas curvas de nivel? Por ejemplo, esta primera que tenemos ahí, bueno, entonces nosotros decimos, le vamos dando valores distintos a Z. Por ejemplo, Z igual 0, Z igual menos 1, Z igual menos 3, o un Z igual, podemos decir Z igual un valor K, y entonces, ¿qué me va a quedar? Si yo hago en forma genérica un Z igual K, que ese K tiene que ser menor o igual a 1, ¿cómo me queda? K, o sea, si yo reemplazo en esta función, K es igual a 1 menos el valor absoluto de X menos el valor absoluto de Y. Bien. Después, ¿qué más podemos
Y acá con lo que tenemos que ir jugando es, por ejemplo, si X es, a ver, podemos despejar el valor absoluto de Y, ¿y qué me va a quedar? K menos 1 más el valor absoluto de X. Entonces trabajamos si el valor absoluto de, si los X son mayores o iguales a 0, ¿qué tengo? El valor absoluto de X será igual a X. Entonces, esta expresión, ¿cómo me va a quedar? El valor absoluto de Y es igual a K menos 1 más X. Bueno, K es una constante, o sea que acá me va a quedar la función valor absoluto. Acá tendríamos que hacerlo al revés, ¿no? Esperen. Bueno, esto depende cómo nos querramos ordenar. Vamos a hacerlo primero así. Vamos a tomar... ¿Qué me queda? K es igual a 1 menos valor absoluto de X menos valor absoluto de Y. Entonces, para ir dibujando cada una de estas rectas que tengo acá, esta es una curva de nivel. Después, esta es otra curva para otro valor de K. Supongamos la roja, para ese valor rojo, este valor rojo de K, yo digo, a ver, si es mayor o igual a 0, el valor absoluto de Y es igual a Y. Entonces, despejo de acá, ¿y qué me queda? Y es igual a 1 menos K menos valor absoluto de X. Entonces ahora tengo esa función valor absoluto, o sea, la puedo pensar como Y es igual a menos valor absoluto de X más una constante K', ¿no? Ese valor, una constante K'. Eso si lo queremos hacer en forma genérica, si no le vamos dando distintos valores acá y no nos hacemos tanto lío. Pero bueno, esta función que tengo acá es la función valor absoluto donde este valor K, dijimos que K tiene que ser menor o igual, habíamos dicho acá arriba, que K tiene que ser menor o igual a 1. La mayoría de las veces va a ser negativo, por lo tanto, cuando nosotros al 1 le restemos ese valor negativo, esta constante va a ser positiva, así que supongamos que por acá arriba tenemos ese valor K', y esta parte de valor absoluto, ¿qué es lo que va a hacer? Que yo grafique esto así, ¿sí? De la misma manera, pero bueno, nos va a quedar limitado por los valores que nosotros teníamos de Y. No sé un lío si lo hacemos en forma genérica, ¿no? Porque en realidad me va a quedar de acá hasta acá. Después cuando cambiamos, cuando consideramos los Y negativos, me va a quedar este otro valor absoluto, acá y acá. ¿Sí? Así fue como fui determinando cada uno de estas cosas que tengo acá en rojo. Si a ustedes se les hace mucho lío hacerlo en forma genérica, simplemente como el ejercicio les pide encontrar algunas curvas de nivel, entonces ponen si K es igual, por ejemplo, menos 2, entonces hacen, acá que me va a quedar, menos 2 igual a 1 menos valor absoluto de X menos valor absoluto de Y. Y ahí resuelven para los Y mayores o iguales que 0 y para los Y menores estrictos que 0. Entonces, grafican cuál es el rombo que les va a quedar. ¿Se entiende el procedimiento? Sí, sí, se entiende. Tengo una consulta más con el tema de los dibujos. No sé si puede ir a la imagen ahí. Sí.
cuando me piden la intersección con los ejes X, Y y Z, ¿los tengo que graficar en la figura en 3D o puedo hacer como en el caso de la derecha? Ustedes lo que tienen, esto que está así, esto que está acá, lo hicimos con el GeoGebra, no es lo que se está pidiendo. Se les está pidiendo que bien. ustedes hagan en el plano XY o en el plano YZ, que serían las trazas, o en el plano XZ. No. Lo que Sí, se- si no cuesta bastante que es quede lo bien que tienen a aprendido. la derecha. No. Y después la mayoría de las veces es, usen el GeoGebra y si quieren como para hacer un bosquejo a mano en su hoja. Pero como no nos van a presentar nunca las hojas ustedes. ¿En un examen entonces no te lo piden eso? Sí, lo pueden, en un examen, ustedes lo pueden copiar o sea, hacer este dibujo del GeoGebra y lo copian, lo pegan en la hoja, porque el examen lo van a tener que subir a la PEDCO como un PDF, entonces ustedes hacer el examen todo tipeado es mucha pérdida de tiempo. Entonces, pero sí pueden ustedes subir un archivo donde estén sus dibujitos que los fueron sacando así como están presentados acá, con el GeoGebra o el graficador que ustedes quieran, más las hojas que ustedes escanearon que escribieron a mano. Y si quieren, hacen el dibujo a mano. Nunca les vamos a pedir un dibujo que sea de tanta precisión. Más que nada, cuando nosotros les pedimos graficar es para ver si se entendió, si ustedes entendieron la función que tenían que hacer. A veces son funciones que están acotadas, entonces queremos saber hasta dónde la graficaron, esas cosas. Pero no vamos a estar evaluando qué tan diestros son graficando en 3D. Es simplemente si tienen idea de cuál es la superficie, si estamos en el espacio, que ustedes de la que están hablando. Está bueno sí tener una idea de la superficie porque lo que tienen que graficar ustedes son las proyecciones de esas superficies sobre el plano XY o el XZ, ¿no? Esas son las curvas de nivel que tienen que graficar, pero esas curvas de nivel vienen de cortar con planos a la superficie. Por eso está bueno tener una idea de la superficie. Como dice Mabel, si no puedes graficar una idea a mano, si con el graficador mejor todavía. Pero lo que hay que dejar en la hoja principalmente son las curvas de nivel, que vienen de esas proyecciones, ¿no? De la superficie. Y en el GeoGebra, a ver si alguno... esto se me está por apagar la batería. Ya No. Se apague todo y arrancar de nuevo. No. Esta máquina no le dura nada la batería. Profe, creo que hay gente queriendo entrar. Ah, mira, no me hizo el aviso. A ver. ¿Dónde está? Sí, unos cuantos. Bueno, entonces, para obtener, digamos, las curvas de nivel, que serían estos rombos que aparecen acá en rojo, verde, azul, pueden ir, porque el enunciado del ejercicio dice... hallar la ecuación de las curvas de nivel y de las curvas que se obtienen en intersectar superficie con planos paralelos al XZ, el YZ. Tomen algunas curvas de nivel, entonces reemplacen Z por, acá yo lo intenté hacer en forma genérica, pero queda como demasiadas opciones, ¿saben? Es un lío. Entonces, reemplacen directamente, por ejemplo, para un K igual, -2, -3, siempre menor o igual que 1, recuerden, porque habíamos dicho esa función va a ser menor o igual que 1, la imagen, entonces van a tener que, para poder graficar esto, van a tener que optar, bueno, primero para los Y positivos o cuando los Y son negativos. Y ahí es donde se les va a armar el rombito para los distintos, un par de valores de K. Entonces van a ir obteniendo estos rombos que les aparecen acá.
Y después de la misma manera, es más fácil para hacer las trazas, que sería cuando cortamos con planos paralelos al Z, planos que son perpendiculares al XY, entonces, paralelos al Y o paralelos al X, entonces ahí va a ser más fácil porque ya vamos a considerar los Y positivos o los Y negativos, o los X positivos o los X negativos. Después, si ustedes quieren, alguno que lo haya resuelto y quiere mostrar cómo le quedó, si está bien el razonamiento, cómo lo resolvió, lo podemos mirar. O lo puede subir al foro de la PEDCO, yo lo hice así, y bueno, y lo miramos. Eso respecto del ejercicio, el 2C. Y el 2D es esta curva x cuadrado más z igual a y cuadrado. A ver dónde está por acá. El de todos es... El de abajo se lo pasó. Ese de ahí. Bueno, ustedes lo pueden hacer en el GeoGebra también, y le van dando distintos valores y van obteniendo estas hipérbolas, y si cortamos con el eje, para un X constante, entonces proyectamos sobre el YZ, tenemos estas parábolas, y si dejamos constante Y, proyectamos sobre el XZ y tenemos estas otras parábolas. En realidad, para una de las cosas que sirven las curvas de nivel y las trazas, la diferencia entre curvas de nivel y trazas es que las curvas de nivel es cuando dejamos Z constante, y trazas las llamamos, serían como curvas de nivel también, pero estamos haciendo proyecciones sobre los otros planos, sobre el YZ o sobre el XZ, dejamos X o Y constante. Entonces nosotros en este podríamos... dibujo de curvas de nivel, hay parábolas en ambos lados, ¿no? O sea, unas verticales y unas horizontales. Claro, que esto es lo que nos da una idea, si nosotros, mirando el dibujo de la derecha, mirando las trazas y las curvas de nivel, nosotros podríamos reconstruir la superficie, que hoy en día con los graficadores que hay no es necesario. Pero fíjense, o sea, se pone más de manifiesto cuando nosotros lo miramos acá. ¿Ven? Vamos trazando y entonces nos podemos ir dando una idea de cómo va subiendo. Yo señalo con el dedo como si ustedes vieran mi dedo. Cómo va esto sería una silla de montar. ¿Sí? Cuando vamos marcando estas trazas, o vamos marcando estas, nos da una idea de, o vamos trazando estas, nos da una idea de cuál es la superficie. Eso era todo lo que había que hacer lo que había que hacer en este ejercicio, en el ejercicio 2. Y después la duda la tenían en el 4, me dijeron, a ver, en el ejercicio 4, que dice, muestre que esa función vectorial representa la curva dada por la intersección de la superficie, este cilindro y de este. A mí, profe, ahí lo único que se me ocurrió fue intersectar las dos curvas, tipo, igual, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual 0, y yo puse z menos x cuadrado igual 0, la igualé, bueno, ya me quedó una función más, pero no sé cómo parametrizar esa función. Profe, sí. Antes de que siga, creo que hay compañeros en sala de espera. No, que preguntan si los puede aceptar. Gracias. Capaz que era viejo el mensaje porque no hay nadie ahora. Dale, entonces ahí les aviso. Gracias. O que intenten nuevamente. A ver. Me preguntan, pero no sé cómo dejar público esto es una cuenta de la facultad, entonces está habilitado, la tenemos que ir habilitando nosotros,
y los que pueden ingresar directamente son los alumnos de la Facultad de Economía. No sé cómo es que lo hacen, pero ellos ingresan directamente, pero ustedes cada vez que van entrando me va diciendo el alumno no pertenece a la PAE, el alumno no pertenece. ¿Se cortó? Eso pasa, profe, porque por lo general hacen un listado de correos que están autorizados para entrar. Por ejemplo, en física habían hecho un formulario de Google en el que se asociaba el mail y podían agregar todo un listado, entonces después los alumnos podían entrar sin tener que pedir autorización. Ah, voy a averiguar entonces cómo hago, porque ustedes ya tenemos la lista de inscripciones y hacerlo, porque desde acá, desde la configuración, no sé. ¿Te había cortado? ¿Se me había cortado? Alfredo, no sé si estabas hablando, no veo. Sí, pero no sé si se me cortó a mí o vos se te había cortado. Yo creo que no. Ah, bueno. No me aparece acá en las opciones. Debe ser esto que el alumno decía de los correos. Ahí les mandé el link de esta reunión, a ver si pueden ingresar. Ahí está. ¿Quién más? Ahí me dice Gonzalo que se confundió de horario. Pensaba que era hoy a las 11 esta semana. Si querés por ahí cortamos a la... No hay problema. Decimos que seguimos acá, si se quiere conectar. ¿Seguís vos? Bueno. Sí, sigo yo, no hay problema. Bueno, volvamos al ejercicio. A ver, el ejercicio 4 tenemos, por un lado, x cuadrado más y cuadrado igual 1. Tenemos este cilindro y lo que dice es que si nosotros este cilindro lo intersectamos con el z igual x cuadrado, ¿sí? Ese que tenemos ahí, la curva es esta que tenemos por acá adentro. ¿Ese es el ejercicio? ¿No? ¿Qué está preguntando? ¿El que están preguntando muestra que la función? Ah, bien, sí, es ese. Queda como con forma de una papita. Claro, entonces fíjense que la curva yo la tengo acá escrita, a la izquierda ya las tenía todas escritas, la curva seno de t, coseno de t, seno cuadrado de t, es esta que está ahí, ¿sí? Es esa que está ahí. Entonces sí, la curva es la de las papas fritas estas famosas que entran en un tubo, fíjense que entran están en el tubo, en ese cilindro verde. Si nosotros borramos las superficies que la generan, esa es la curva seno de t, coseno de t, seno cuadrado de t. Bien. El tema era cómo analíticamente nosotros llegamos a esa expresión. ¿Dónde tengo el lápiz? ¿Qué fue lo que hicieron ustedes? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo fue que lo hizo? Si quiere compartirlo y vemos si eso está bien, si el resto de sus compañeros lo entienden. Esta es la función a la que nosotros tenemos que llegar y dice que la curva dada por... Nosotros acá tenemos que x de t es igual a seno de t. Y de Profe, t... Sí. ahí lo que yo traté de hacer es, claro, reescribir la parte de z igual a x al cuadrado como seno al cuadrado, claro. Para que perdón, la fui pensando de ese lado, eso es lo que quise decir. Y entonces yo ya me imaginé si mirás solo la parte de x y y, ya te imaginás la circunferencia. Claro, si nosotros miramos esta parte, entonces acá podemos ver que si yo hago x cuadrado más y cuadrado, eso me va a dar seno cuadrado más coseno cuadrado. Lo escribimos, lo voy a escribir abajo.
Vamos a ponerle el número de las ecuaciones. Esta ecuación 1, la 2 y la 3. Si yo tomo la 1 y la 2, entonces tengo que x cuadrado más y cuadrado es igual al seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Por lo tanto, x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Y acá tengo un cilindro. ¿Por qué un cilindro y no una circunferencia? Porque esta curva está en el espacio. Y por otro lado, como z de 1 y 3, ¿qué tengo? Que z, ¿a qué es igual? A seno cuadrado, pero como seno es x, z es igual a x cuadrado. ¿Sí? Entonces, acá ¿qué tengo? ¿Cómo se llama esta curva? Z igual a x cuadrado. Cilindro parabólico. También es un cilindro parabólico. Este es un cilindro recto, cilindro, no sé cómo se dice, circular. Cilindro circular. Eso lo sabrán más ustedes. Y ahí tenemos las dos curvas que me dice el ejercicio. Me dice, muestre que esta función vectorial, esa que está remarcada en azul, representa la curva dada por la intersección de la superficie cilindro parabólico z igual cuadrado y el cilindro circular, ahí lo decía, cilindro circular igual x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si no, partiendo de estas dos que tengo acá, mira, tenemos que elegir alguna, en realidad para hacer esta representación de acá, venir para acá, lo que hacemos es parametrizar esto, y una circunferencia, ¿cómo la vamos a parametrizar? Vamos a decir que x es igual, como es de radio 1, x es igual a seno o coseno, bueno, porque va a depender cómo elijamos, si asociamos el seno o el coseno a la x, lo que va a hacer es en qué sentido se recorre la curva. Entonces, acá vamos a elegir el seno para que nos coincida con la función vectorial que me dieron. Entonces vamos a decir que x es igual al seno de t, y es igual entonces al coseno de t. Esto me da esta primera circunferencia, y después vamos a poner que z es igual a, como z es igual a x cuadrado, ponemos seno cuadrado. En realidad es como muy directo una de la otra. Digamos que el primer paso que uno haría es este que está acá. Es partiendo de la curva, dada en forma, o la función vectorial y cada una de sus componentes, ir asociando cada una de las ecuaciones para obtener cuáles son las superficies cuya intersección me dan esa curva C. Claro, entonces lo más difícil del ejercicio sería realizar el gráfico nada más, porque como ya nos dan esas funciones, habría que asociarlas más o menos, o sea, como lo hizo ahí usted, pero después que... No, y después el gráfico ustedes no lo van a hacer a mano, el gráfico tienen el GeoGebra y van a usar el GeoGebra, así que vienen al GeoGebra, representan la curva, por esto, o sea, si quieren escriben, acá, ahora se me bajó otra versión de GeoGebra, ustedes acá abajo donde dice entrada, cuando ponen curva, bien, apenas escriben curv, les aparecen todas esas opciones. Yo usé la segunda opción para escribir esa ecuación, porque como es una curva en el espacio, necesito las tres, dice expresión, 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 las tres componentes. Entonces escriben la primera expresión seno de t, cuando ustedes escriben seno, ya les aparece como opción ahí abajo, el seno de qué, entonces
ahí ponen T, J, M, lo que se les antoje. Por ejemplo, pongo seno de M al lado, voy moviendo con la flechita, acá pongo coseno, ahí me aparece la opción, coseno de, voy a usar el mismo parámetro, coseno de M, después acá vamos a escribir, acá tengo que poner entre paréntesis, coseno, no, seno de M, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Y ahora, ¿qué parámetro usé? Tengo que poner el parámetro M. ¿Qué valor inicial? El ejercicio me decía que fuera de 0 a 2pi. 0 y el valor final 2 y ponen la palabra pi. Y cuando le dan Enter, ahí tienen la curva que podemos cambiarle los colores, ¿no? A esa curva, cuando ponen propiedades del objeto, acá puedo ponerle el color, por ejemplo, rojo. Entonces, ahí tengo, esa es la curva que a mí me la dieron ya expresada. Para ver cómo está girando, voy acá a la izquierda, selecciono la herramienta punto, la pongo, fíjense que en cualquier otro lado me aparece como una X. Cuando está sobre la curva, queda. Y aparte acá a la izquierda, en la vista algebraica, dice que A es un punto sobre B. ¿Quién es B? La curva. Seno de M, coseno de M. ¿Y qué pasaba con ese puntito? ¿Cómo lo hacíamos? Acá abajo. Sí. Cuando yo cliqueo sobre el punto, me aparece animación. Cuando aprieto, empieza se está moviendo el punto y ese es el sentido en el que está girando. Fíjense que si yo lo mido desde arriba, está girando en sentido horario, que coincide con la parametrización que nosotros elegimos, asociamos el seno a la X. Si hubiéramos puesto el coseno asociado a la X y el seno a la Y, estaría girando, la curva sería la misma, pero estaría girando ese puntito en otra dirección. Entonces, así es como, por ejemplo, con el GeoGebra, si ustedes se manejan con otro graficador, lo pueden hacer. Tenemos la curva. Vamos a detener esto. ¿Dónde se detiene? No sé, porque... vamos a detenerlo. La animación. Bueno, vamos a borrar el puntito. Eso en cuanto a la curva. Ahora, si queremos escribir la superficie, el cilindro era x cuadrado más y cuadrado igual 1, yo ya lo tengo escrito ahí arriba, nada más que lo tenía apagado. Este es el cilindro y el cilindro parabólico es este que está acá. Bueno, y si queremos ver, bueno, en este caso a mí no me salió, pero para ver la curva intersección de las superficies, venimos acá arriba, donde está este conito con un plano, y dice intersección de dos superficies. Si nosotros cliqueamos ahí y tocamos una superficie y tocamos la otra, debería marcarse la curva. No sé por qué, con esta no se hace. Pero bueno. Y tocamos acá, a ver, la curva de intersección. Esta, ahí la tenemos. Ahí tenemos la curva de intersección. Pero lo hacen ustedes con el GeoGebra. Bien, ¿alguna duda con este? Después, en el ejercicio 5 les había pedido que copien estas representaciones, estas parametrizaciones para poder hacerlo, porque sobre todo en la D, no sé si se van a dar cuenta de tomar... Ustedes pueden parametrizar de muchas maneras las curvas. Algunas nos van a quedar ecuaciones más simples que otras. Y acá yo tengo tenía en el GeoGebra armado, por ejemplo, cuando teníamos
el z cuadrado, el cono, ¿esto de qué ejercicio es? A ver. El primero, el 5a, en orden. Si yo al cono lo corto con el plano z igual menos 2, el z igual menos 2 es ese plano naranja que está ahí. Yo quiero subirlo, me paro sobre un eje y muevo con la ruedita del mouse, se sube, se baja, depende para dónde uno lo va corriendo, esto se va moviendo. Bien. Vemos que es un cono que no está en el origen, el puntito, el vértice. Bueno, y la curva, en realidad, estas son las dos superficies. A mí lo que me interesa es la curva generada por la intersección de esas dos superficies. Y la curva intersección es esa circunferencia que está sobre... Sí. Yo, por ejemplo, me di cuenta por el inciso anterior que en este caso, por ejemplo, si yo si hago la función vectorial, puede ser que para armar esa circunferencia necesite el seno y el coseno, y después que eso se traslade al plano z igual 2. Entonces por ahí te queda, el vector te va a quedar coseno, seno, menos 2. Para ponerlo en el espacio, decís vos. Claro, pues no es lo que pide, tipo, que representemos las intersecciones como función vectorial. En el ejercicio 5 estamos hablando. Claro, sí. Y acá en el ejercicio 5, por ahí no necesitamos... Primero que tengo que ver cuál es la curva intersección. Entonces, hacemos la intersección de las dos superficies. Entonces, nosotros tenemos... estamos con ¿no? Entonces tenemos z cuadrado es igual a x menos 1 al cuadrado más y cuadrado. Y z igual menos 2. Entonces, cuando yo hago la intersección, bueno, si z es igual a menos 2, lo reemplazo acá, ¿y qué me va a quedar? Que 4 es igual a x menos 1 al cuadrado más y cuadrado. Esta es la curva intersección, ¿sí? Pero está en forma cartesiana. Y esto es una circunferencia. Esto es una circunferencia que es de radio 2 y que tiene el centro en el 1, 0, 1 para x, 0 para y, y de radio 2, o sea que es esa circunferencia. ¿Cómo parametrizamos esta circunferencia? Entonces, bueno, nosotros sabemos que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Lo que podemos hacer es, si dividimos por 4 esta ecuación, ¿qué me va a quedar? X menos 1 al cuadrado dividido 4 más y cuadrado sobre 4 es igual a 1. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Esto, a su vez, lo puedo pensar como x menos 1 sobre 2, todo al cuadrado, más y sobre 2, todo al cuadrado, igual 1. Entonces, si comparo esta expresión con esta, ¿qué cosa estaría elevada? O sea, x menos 1 es lo que está elevado al cuadrado, y acá lo que tengo elevado al cuadrado es el seno. Entonces, podría haber dicho coseno, no importa, coseno cuadrado más seno cuadrado, coseno cuadrado más coseno cuadrado me da 1, cualquiera de las dos. Entonces, como no me piden un sentido de giro ni nada por el estilo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digo que x menos 1 sobre 2 es igual al seno de t. Si x menos 1 sobre 2 es igual al seno de t, y digo que y sobre 2 es igual al coseno de t, entonces, ¿qué me queda acá? Que x es igual a, paso el 2 multiplicando y el 1 sumando, 1 más 2 seno de t, y acá me queda que y es igual a 2 coseno de t. Para que me dé vuelta toda la circunferencia, tengo que decir que el t está entre 0 y 2pi. Eso, si yo digo que mi curva es x igual a 1 más 2 seno de t
igual a 2 coseno de t con t perteneciente a 0, 2pi, esta curva pertenece a R2. Y como la curva está en el espacio, yo tengo que decir que el z es igual a menos 2. Ahora sí, mi curva está en el espacio. Y es esta curva. Es esta curva. Ah, genial, profe. Entonces todo está más o menos gira en torno a relacionar las relaciones trigonométricas, valga Claro, la redundancia, a las ecuaciones que nos dan. Siempre que tenemos una curva cerrada, bueno, en general vamos a tener o circunferencias o elipses, usemos la identidad trigonométrica seno cuadrado más coseno cuadrado de algo igual a 1. Igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como hicimos acá. Como yo tengo algo al cuadrado, cuando yo tengo una circunferencia, yo tengo dos cosas al cuadrado que se están sumando, pero no me dan igual a 1. Divido por esa constante y entonces me queda la ecuación de la circunferencia. Supónganse que yo tuviera así. A ver, y si llego a tener... Bueno, la ecuación de una elipse, lo que pasa es que si tengo la ecuación de una elipse, supónganse que voy a tener x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 25 igual 1. Entonces, ahí, bueno, esto no es la ecuación de una circunferencia porque no tengo acá el mismo valor por el cual estoy dividiendo, pero no importa, porque yo, esto va a ser una elipse, yo voy a decir x sobre 2 al cuadrado más y sobre 5 al cuadrado igual 1, bueno, a todo esto lo llamaré seno o coseno y a todo esto lo llamaré seno o coseno, sale la otra, ¿no? Y después lo que tengo que ver es, ¿está en el plano, está en el espacio o no está en el espacio la superficie? Y fíjense que todos los ejercicios, a ver, ¿cuál está el otro? Todos los ejercicios van a ser similares. Acá tengo el B. Está la representación del B. Ah, y pregunta para qué lado, para saber para qué lado está girando. Ah, tendría que escribir la ecuación de la intersección de las, no está escrita la curva acá. Vamos a ver, el inciso C, tengo que z es igual a x cuadrado más y cuadrado. O sea que es ese paraboloide. Voy a bajarlo acá un poquito. Ahí, un poquito. Bueno, tengo ese paraboloide. Y la curva intersección entre este paraboloide y el plano x más y igual 0. Ni siquiera tengo que saber si es un plano o qué, porque yo lo escribo y entonces ahí tengo ese plano en celeste. Fíjense que la curva intersección, y como está pasando por el 0, 0 este plano, la curva va a ser esa parábola que tengo ahí. Bueno, si hago la intersección entre las dos, gráficamente, ¿no? ¿Qué tengo? Esa que está en verde. Si yo las borro, yo tengo que escribir esta ecuación. La ecuación de, ahí está, la ecuación de esa curva que ven ahí. Y bueno, ¿cómo lo hacemos eso? Acá ya me sugieren una parametrización que si no lo puedo sacar de acá. Yo digo, bueno, si x vale t, y va a valer menos t, reemplazo y me queda la parametrización. Por eso, no tienen por qué ustedes, por eso digo, esta y esta, tal vez no era necesario que les dijéramos nosotros cómo parametrizarla. Pero bueno, es algo que faltó en el ejercicio, ustedes agréguenlo y ya directamente, cuando reemplazan x igual a 2 más seno de t, por ejemplo, en esta, les va a quedar la curva en el espacio cerrado. Sí, Mabel, hay una aclaración para indicar después que está en el espacio. Viste que vos dejás la paramétrica, pero después, ¿cómo indicarían que es una curva del espacio?
Así, ¿dónde está? ¿Verdad? Porque la otra indicaba el plano, Acá. decía objetivo al menos 2, pero en esta... En esta, espérate, porque nos va a quedar, por ejemplo la B, donde tengo un espacio para hacerlo. ¿Tiene alguien? No, preguntaron. ¿Podemos hacer el 5C o no? El 5C es el x cuadrado más y cuadrado y z igual 4. ¿Este? ¿Están preguntando por ese? A ver. X cuadrado más y cuadrado, z igual 4, x cuadrado más y cuadrado igual a ¿cuánto? ¿Qué dice el ejercicio? Igual z. Este es el 5, inciso C. Si yo lo quiero parametrizar, bueno, a ver, ¿cuál es? La curva va a ser una circunferencia, que es esta que dibujé acá, ¿verdad? No, esta es esta. El x cuadrado, el z igual a x cuadrado más y cuadrado es este paraboloide. Si yo lo intersecto con el z igual 4, es con este plano que está acá en color naranja. Vamos a verlo un poquito más chiquito. Ahí está, en color naranja. La curva intersección es esa que está ahí en negro. Si yo borro, yo lo que tengo que escribir es la ecuación de esa curva. ¿Sí? Entonces, primero vamos a encontrar la intersección de estas dos superficies. ¿Cómo encontramos la intersección de estas dos superficies? Bueno, reemplazo 4 en x cuadrado más y cuadrado, ¿y qué me va a quedar? X cuadrado más y cuadrado igual 4. Esta es la curva intersección, es esa circunferencia que está en z igual 4. Igual que hicimos antes, yo puedo escribir x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 4 igual 1. Entonces me queda x sobre 2 al cuadrado más y sobre 2 al cuadrado es lo mismo. Entonces a x sobre 2 yo lo voy a llamar, por ejemplo, seno de t, y a y sobre 2 lo voy a llamar coseno de t. Entonces, Profe, pero sí. si igualas x sobre 2 al cuadrado con seno de t al cuadrado, seno al cuadrado de t, ¿no te quedaría dos valores absolutos tipo? ¿O tenés que solo agarrar lo que está dentro del cuadrado? Solo lo que está dentro del cuadrado vamos a tomar. Ah, bueno. Porque Vale, igual porque si no yo lo estaba agrego- haciendo la de igualación de términos de seno al cuadrado de t igual a x sobre 2 al cuadrado, y tipo yo sacaba los cuadrados y me quedaba dos valores absolutos. Eso Sí, también pero estaría cuando bien. trabajas con esos valores absolutos, considerando primero positivo 1 y me quedan dos Claro. opciones, después el negativo me quedan otras dos opciones, en definitiva te va a quedar lo mismo, y es un viaje algebraico hacer todo eso. Entonces directamente nosotros lo que tomamos es, yo tengo algo elevado al cuadrado más algo elevado al cuadrado que me da 1. Y tenés otra cosa, Lo claro. que yo trabajo es estas cosas, es esto que está acá y esto que está acá, Perfecto. parametrizado. Vale, profe, gracias. Igual como hay tantas parametrizaciones, hasta le pueden cambiar los signos y van a ver que da lo mismo. ¿Sí? O sea, llegamos a la misma función, a la misma ecuación cartesiana. Profe, a mí me queda una duda con por qué lo pasás de x sobre 4 a x sobre 2. Porque yo lo que necesito es tener algo al cuadrado. O sea, acá yo tengo, o sea, x cuadrado sobre 4, es como que lo metí ahí adentro. Sí. Supónganse que hubieran tenido x cuadrado sobre 3, bueno, esto es lo mismo que x sobre raíz de 3, todo elevado al cuadrado. Me las ingenio para ponerlo como algo elevado al cuadrado. Pollo, gracias. Entonces, acá me queda x igual a 2 seno de t igual a 2 coseno de t. Eso sería como yo la curva, si estuviera en el plano XY, sería la parametrización de la circunferencia. Pero como están en el espacio, yo voy a decir, x es igual a 2 seno de t y es igual a 2
coseno de t, pero el z es igual a 4. Y el t pertenece al 0, 2pi para tomar toda la vuelta. Así es como me quedaría la curva del ejercicio 5C. Otra, ¿qué pasó? El tema es, ¿qué pasa, por ejemplo, en la D, que tengo una esfera y x más y igual 4, y la esfera de radio 10. Entonces, supongamos que tengo ahora x cuadrado más y cuadrado, no es radio 10, es raíz de 10, más z cuadrado es igual 10, y x más y igual 4, ¿no? A ver. X más y igual 4. Bueno, esta que está en verde es, vamos a borrar esto, es esta que está acá. Tengo esta esfera de radio raíz de 10. Fíjense que raíz de 10 es un poquito más que 3. Y yo me fijo acá, ven que es un poquitito más que 3. Acá está el menos 2, acá está el 2, el 3, es un poquitito más que 3 el radio de la esfera. Y ahora la corto con el plano x más y igual 4. El x más y igual 4 es este plano amarillo que está ahí. Y la curva intersección va a ser esa circunferencia que tengo ahí. Pero si yo borro, yo lo que tengo que parametrizar es esa circunferencia. Esa circunferencia no está en el plano XY. Esa circunferencia está en el espacio. Bien. Entonces, no, acá no. Acá. ¿Cómo parametrizamos eso? ¿Me pide el ejercicio que lo parametricemos o encontremos la curva interseccional? Creo que yo lo voy a parametrizar. Bien. ¿Cómo hicieron este ejercicio? Acá hay un chico que dice que la resolución lo hicieron de otra forma, pero siempre supuestamente se llega a la misma ecuación paramétrica, pregunta, si despejamos de otra forma distinta. No, ecuaciones paramétricas, o sea, nosotros podemos decir, por ejemplo, que x es igual a t, y entonces, si x es igual a t, y va a ser igual, si despejo de acá, y va a ser igual a 4 menos t, y entonces z, tengo que reemplazar estas dos cosas acá y despejar z. Y así voy a tener dos, porque ahí sí que me va a quedar el valor absoluto y qué sé yo. Yo puedo voy a tener tantas representaciones como a mí se me antoje tomar los parámetros. Por eso es que acá te dan como sugerencia, para que no se haga tanto lío, te dan como sugerencia que tomes el parámetro x es igual a 2 más seno de t. Si tomamos x igual a 2 más seno de t, ¿cómo me queda ahí? Pues yo despejo de acá, y es igual a 4 menos x. O sea que y va a ser igual a 4 menos 2 más seno de t, es decir, igual a 4 menos 2 es 2. 2 menos seno de t. Y reemplazando x e y en la primera, ¿cómo se llama? En la esfera, ¿qué me va a quedar? 2 más seno de t elevado al cuadrado más
2 menos seno de t elevado al cuadrado más z cuadrado igual 10. Bueno, y entonces hay que desarrollar cada uno de estos cuadrados de binomio, que es un trinomio cuadrado perfecto, y vamos a llegar a que z es igual a raíz de 2 por coseno de t. Por lo tanto, la curva va a ser igual. X dijimos que era 2 más seno de t. Y es igual a 2 menos seno de t. Y z es igual a raíz de 2 por coseno de t. Para un t que pertenece al intervalo 0, 2pi, para que dé toda la vuelta. Y así me quedaría la parametrización. Una parametrización si yo tomo que mi x es igual a 2 más seno de t. Profe, pero por ejemplo, si en un parcial no nos ponen que, no sé, x va a valer 2 seno de t, no nos queda otra que hacerla como lo habías hecho antes, que x igual a t y empezar a reemplazar, ¿no? Claro, y empezar a reemplazar. O podría, o sea, prueben qué pasa si en vez de poner x igual 2 seno de t, decimos, bueno, a ver, y si digo que x es igual al seno de t, si yo digo que x es igual seno de t, me hubiera quedado que y es igual a 4 menos seno de t, ¿no? Y entonces ahí z me hubiera quedado seno cuadrado de t más 4 menos seno de t elevado al cuadrado. No es z. Esa expresión más z cuadrado igual 10. Y entonces ahí tienen que empezar a trabajar con estas expresiones, a ver qué. Y ahí van a tener que usar algunas identidades trigonométricas. Me quedaría seno cuadrado de t más 16 menos 8 seno de t más seno cuadrado de t más z cuadrado igual 10. Y entonces ahora tendría seno con seno, tengo 2 seno cuadrado de t menos 8 seno de t más 16, bueno, este 16 lo puedo pasar para el otro lado, más z cuadrado igual a menos 6. Bueno, ahí tendría que empezar a ver, en realidad lo que... Medio embrollo, así. Es que ya medio largo. Claro, ese profe en realidad lo hice como lo veníamos haciendo los anteriores, de reemplazar, ahí lo hizo y igual a 4 menos x en el y de arriba, o sea, en la ecuación de la esfera. Y ahí llegás igualmente, bueno, como en los ejercicios anteriores, llegás ¿Que te queda acá? Sí, a una elipse y parametrizar la elipse, que es más fácil. También, sí, porque esto lo reemplazamos directamente acá, ya sea Claro. que despejemos y o que despejemos x, y acá me va a quedar, me va a quedar una elipse o circunferencia, lo que sea, algo circular va a ser, y ahí lo hacemos. A ver. Claro. Porque fíjense, acá, cuando yo tomo esto, fíjense ahora todo este lío para despejar el z. En realidad este 6 lo podría haber dejado de este lado, tratar de completar este cuadrado y ver si después despejo el z y qué sé yo. Otra manera, como está diciendo el compañero, es esto, digo, bueno, a ver, si es igual a 4 menos x, ¿qué me va a quedar? Que x cuadrado más, en vez de y, voy a poner 4 menos x y lo elevo al cuadrado, más z cuadrado igual 10. Claro, a eso digo, desarrollando desde ahí llegás a la parametrización que te dan de entrada de que x es igual a 2 más seno de t. A 2 más seno de z, porque bueno, desarrollando esto y acomodándolo, me va a quedar acá una circunferencia, ¿no? Una elipse, una circunferencia. Sí, una elipse porque está en el... Una elipse, sí. Sí, ¿por qué nos queda una elipse? Porque fíjense, si yo lo miro así es una circunferencia, pero si yo lo miro así, según un eje o el otro, o sea, si yo me paro ahí,
perpendicular al eje X, es una elipse. Y si yo me paro perpendicular al eje Y, perpendicular al eje X, en realidad el rojo es el X, es una elipse. Si bien la curva es una circunferencia sobre el plano, sobre este plano, es una circunferencia. Si yo la miro perpendicular a alguno de los ejes, tengo una elipse, que es lo que nosotros hacemos cuando algebraicamente trabajamos así. O sea, cuando yo reemplazo este valor acá, lo que voy a obtener acá es la ecuación de una elipse. Pero sí, por eso, de cualquiera de las maneras, lo que pasa es que el enunciado del ejercicio me daba directamente la parametrización para utilizar, así no lo tenían que buscar ustedes. Eso que está marcado acá en azul, remarcado en rojo, es la parametrización que se les sugería hacerlo. Pero también lo pueden hacer como hicimos en los anteriores, despejando una de las variables, reemplazándola a la otra y encontrando la ecuación cartesiana de esa intersección. Y en esa forma que encontrás la ecuación, la parametrización, si elegís la t, no sé, haces x igual a t, ¿cómo haces? ¿Esa t qué intervalo tiene? ¿Nos fijamos en x, hasta dónde va, hasta dónde? Los valores que puede tomar x, en realidad, ¿qué pasa? Claro. Nosotros miramos acá, y x, en el inciso D, por ejemplo, x puede tomar cualquier valor, y también, y z también, puede tomar cualquier valor. Entonces, cuando nosotros decimos que x es igual, hacemos esta parametrización acá, cualquiera, qué sé yo, a ver, porque nos quedó acá, está en verde. Como x puede tomar cualquier valor, o sea, para que x tome cualquier valor, ¿qué valores puede tomar t? También puede tomar cualquier valor, pero nosotros podemos no ponerle nada a esto acá, ¿eh? T va a tomar cualquier valor, pero al tomar entre el intervalo 0 y 2pi, lo que hacemos es recorrer la curva esa una sola vez. Si no le damos valores, si no restringimos los valores de t, y decimos que t pertenece a los reales, también la curva va a seguir siendo la misma, nada más que si nosotros consideramos una partícula que se está moviendo, y se va a mover indefinidamente sobre esa curva. No sé si esa era la pregunta. ¿Sí? ¿No era necesario? Si no nos dicen nada, no lo ponemos. ¿Cómo? Que si no nos dicen nada sobre qué rango tiene que tener o cuántas vueltas tiene que dar, no le ponemos nada. No le ponemos nada, claro, sí. En cambio, si nos dicen, bueno, queremos nada más que la mitad de la circunferencia, o que comience acá y llegue hasta acá, ahí sí ajustamos el valor de t. Pero si no nos dicen nada, no ponemos nada y suponemos que t vale para todos los valores posibles de t, en este caso todos los reales. ¿Está? Bueno, eso sería en cuanto al práctico. El práctico Profe, 2. me quedó una consulta. Sí. Hay una parte que le da un coseno. ¿Qué propiedad se usaba ahí? ¿En lo último que hizo? Ah, acá. ¿Dónde está? ¿Acá? ¿El que me dé coseno? Sí, ese coseno. ¿Cómo se obtenía eso? Porque cuando vos, cuando estés haciendo todo este reemplazo, cuando estés trabajando con todo esto, te va a quedar en un momento que z cuadrado es igual a 2 menos 2 seno cuadrado de t. Saco factor común 2 y me queda 1 menos seno cuadrado de t. Y 1 menos seno cuadrado de t es coseno cuadrado de t. Porque, Bien. o sea, si coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, despejo el 1. Despejo el coseno o despejo el seno. Bien, bien, ahí entendí. ¿Sí? Bien. Sí, Ahí, podríamos haber dejado raíz, podríamos haber dejado directamente, en vez de poner esto, podríamos haber puesto raíz de 2 por 1 menos,
Ay, acá no, iba a ser todo raíz de 2 menos 1 seno cuadrado de t. Pero como para simplificar, que quede la expresión mejor. Alfredo, ¿ibas a decir algo? Sí, sí, que bueno, ya por ahí si querés terminar bien con este práctico, pero ya pidiendo el práctico 3, el Bueno. 1B. Bueno, vamos a ver el práctico 3. Sí, la idea era arrancar con el práctico 3 hoy. Bien. En el práctico 3, en el ejercicio 1 comienza acá, ¿no? ¿Qué es esto que tenemos acá? Como dice, algunas acotaciones frecuentes. Esto me va a servir para usar la propiedad 5 de límites, que ahora vamos a ver cuáles son las propiedades para calcular límites. Esto me va a servir, lo que ustedes conocían cuando calculaban límites y utilizaban la propiedad de acotado por infinitésimo. Bueno, cuando yo tengo una función que está acotada por otra función que tiende a 0, ese límite me va a dar 0. Porque 0 por algo que está entre, no sé, menos 5 y 5, es algún número entre menos 5 y 5. Por 0 es 0. Lo que no sé cuánto es 0 por infinito, por ejemplo. O sea, pero es 0 por algo que yo sé que está acotado en un intervalo, me va a dar 0. Y estas son algunas acotaciones frecuentes, escritas en forma genérica. A y B pueden ser cualquier número real. Y esas son las que vamos a usar para calcular los límites. Bueno, para calcular límite tienen que recordar y entender todos, porque fíjense, la noción, acá puse la noción intuitiva de límite que tienen en la teoría. Dice, diremos que la función f, esos dos puntos quiere decir que está definida en un dominio, en su dominio, que está incluido en el plano. El dominio de una función son puntos del plano, y tal que la imagen es R, o sea, esto que está acá me está diciendo que su imagen es R. Decimos que esta función f tiene límite, y ese límite vale L en un punto P, que es punto de acumulación del dominio, si las imágenes de esos puntos próximos a P se aproximan tanto como uno quiera a un valor fijo. Es la misma noción de límite que ustedes tenían para cuando tenemos una sola variable, a cuando tenemos dos. La diferencia es que ahora estamos en el espacio, entonces yo quiero ver, tengo una función acá arriba, ¿sí? Y entonces, si tiene límite, yo digo, bueno, me acerco, en vez de con un entorno, antes era un intervalo, en el plano, antes teníamos el plano, nos paramos acá y teníamos un intervalo, ahora voy a tomar un disco alrededor de ese punto. Entonces, cuando yo me voy acercando al disco, ¿qué pasa con la función? Y me voy a ir acercando a este valor z que va a ser el límite, ¿sí? Tenemos que ver si eso es posible. Para calcular límite, entonces, tenemos que entender primero, lo primero que tenemos que ver es si ese punto al cual me piden, si el límite existe cuando yo me acerco, es un punto de acumulación. ¿Y qué es un punto de acumulación? O sea, decimos que un punto es punto de acumulación si cuando yo tomo un entorno, que puede ser un disco o una bola, esperen. Los gatos y les damos. Bueno, entonces, es un punto de acumulación. Yo tomo un punto. Para saber si es de acumulación, yo tengo que trazar un disco si estoy en el plano, o una bola, una esfera, y si estoy en el espacio. Y adentro de ese disco tiene que haber punto, por lo menos un punto distinto de él mismo, que esté en el dominio de la función. ¿Se entiende? Si yo no puedo, digamos, yo tengo acá así, estamos mirando el plano, X, Y, y tengo esta curva. Entonces,
este punto es de acumulación porque yo puedo trazar una esfera y por más chiquitito, un disco, por más chiquitito que tome el disco, vamos a hacerlo de forma exagerada, este es el disco, va a haber puntos adentro de ese disco que formen parte de la función. Por ejemplo, este. ¿Qué pasa si yo tomo, por ejemplo, este punto? Y nosotros podemos decir, y mira, si yo tomo este disco, estos puntos que están acá están dentro del disco, o sea, yo puedo decir que ese punto verde es de acumulación. No, pero dice que para cualquier entorno que yo tome del punto, y si yo tomo este entorno del punto, ahí ese entorno no tiene puntos que pertenezcan al conjunto, al dominio. ¿Sí? Entonces, siempre fijémonos que para calcular límite tenemos que ver que el punto al cual vamos a ver si, cuando nos acercamos a eso, la función tiene límite, tiene que ser punto de acumulación. Eso por un lado. Después, tenemos todas estas propiedades de límite. Fíjense que en la propiedad 5, o sea, los límites, el primero es como son extensivos los que veíamos en una variable. Si yo tengo dos funciones que tienen límite, tengo la función f, que cuando me acerco al punto x0 y 0 tiene límite L, y la función g, que cuando me acerco al mismo punto tiene otro límite m, si yo sumo esas dos funciones y calculo el límite de la suma va a ser la suma de los límites. Lo mismo para el límite de un producto de los límites. Ojo, tienen que existir previamente los límites, ¿eh? O sea, yo tengo que saber que el límite de f existe y el límite de g también existe. Entonces, si lo sumo, la suma de los límites. Si multiplico las funciones, el límite va a ser el producto de la función, el producto de los límites. Si multiplico una función por una constante y esa función tenía límite, el límite va a ser la constante por el límite de la función. El límite de un cociente de funciones va a ser el cociente de los límites siempre que el límite de la función del denominador no sea 0. Y la función y la propiedad 5 dice que si yo tengo una función cuyo límite, una función f cuyo límite me da 0, y por otro lado tengo una función g que está acotada, es decir, el valor absoluto de la función es menor o igual a m. Esto me está diciendo que g está entre menos m y m positivo. Entonces, el límite de esa función f por esta función g que está acotada es 0. ¿Por qué? Porque 0 por algo que está acotado es 0. Bueno. Entonces, con eso calculamos los límites. Lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros vamos a calcular un límite es ver, me dicen en este punto, lo primero es calcular el dominio de la función, ver si ese punto está en el dominio de la función, y si es punto de acumulación. Entonces, bueno. Profe, esa era una consulta que tenía. Sí. Porque vas a aplicar de las distintas herramientas y propiedades que vos tengas siempre y cuando tengas algún problema en el límite. Claro, porque por ejemplo, en este ejercicio. El punto 1 es un número real, o sea, es un número real, te da un número, un L fijo, que es 0, creo, porque no hay ninguna determinación. Es 0 sobre 1, creo que te da. Claro, el ejercicio, el 1A. El 1A. Primero vemos, ¿cuál es el dominio de la función? El dominio de la función, fíjense que el denominador, como x cuadrado, o sea, x cuadrado más 3y cuadrado tiene que ser distinto de 0. Como eso es un número positivo, la única posibilidad, ¿por qué es positivo? Porque estamos sumando x cuadrado que es positivo y y cuadrado también es positivo, multiplicado por 3 es positivo. Entonces, la única posibilidad de que eso sea 0 es cuando ambas x e y valgan 0. Entonces, el dominio de esa función van a ser todos los puntos del plano menos el origen, 0, 0. Bueno, eso por un lado. Ahora, me dice que sea en el punto 0, 1.
el punto 0,1, 0 para X, 1 para Y. Este es el punto 0,1. Como el dominio de la función es todo el plano, menos este punto, ¿cómo sé yo que el punto, este azul que yo marqué, o vamos a hacer el punto lo vamos a pintar verde? ¿Cómo sé yo que ese punto es punto de acumulación? Y yo puedo trazar un entorno acá, y ese entorno contiene puntos del dominio. Recordemos que los puntos del dominio son todos del plano. Así que acá tengo infinitos puntos, sacando el puntito verde, porque el punto verde puede no estar en el dominio. Este punto verde es punto de acumulación. El punto rojo también es punto de acumulación. Fíjense como un punto que no pertenece al dominio. A ver, fíjense la definición. Dice, decimos que este punto que pertenece al plano es un punto de acumulación de D, si cada entorno, una bola, un entorno abierto centrado en el punto, tiene algún punto del conjunto distinto de 0. O sea que esto también podría ser el rojo un punto de acumulación, pero bueno, si yo trazo una bola acá, hay puntos distintos del rojo que están en el dominio, todos estos, porque son todos los puntos del plano. Pero bueno, no estamos preguntando por el punto rojo porque el punto al que nosotros tenemos que calcularle el límite es ese punto verde. Y me dice que calcule el límite cuando el XY se tiende al 0,1. ¿De qué función? De la menos 1 más coseno de X sobre X cuadrado más 3Y cuadrado. Lo primero que tenemos que analizar, como en cualquier límite, como hacíamos en análisis 1, es analizar la tendencia. ¿Qué pasa cuando X e Y tienden al 0, 1 respectivamente? El numerador, el coseno de 0, es 1, menos 1, 0. Esto tiende a 0. Y el denominador, esto tiende a 0 y esto tiende a 3, o sea que el denominador tiende a 3. 0 dividido 3 es 0. Por lo tanto, este límite es 0. Lo calculé sin tener que hacer nada, porque uno se manda directamente a ver, uy, ¿ahora qué hago? Multiplico por el conjugado, hago esto, aplico qué propiedad, tal o cual. No, ¿para qué vamos? Todo eso lo hacemos uso de las propiedades y de alguna tramoya algebraica que se nos ocurra, cuando me da una indeterminación, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 al infinito, cualquier indeterminación. Entonces, la indeterminación no quiere decir necesariamente que el límite no exista, sino que está indeterminado. Tengo que determinar que existe o que no. Entonces, en este caso, simplemente analizamos la tendencia y me dio 0. Profe, Sí. ¿le puedo hacer una consulta conceptual rápida? Sí, decime. Con que vos analices el límite por una cierta trayectoria y te dé que no existe, o sea, te tiende a infinito, ¿ya afirmás que el límite no existe? Claro, no, porque yo me tengo que poder acercar. Por todas las trayectorias, está bien. Por todas las trayectorias, o sea que y las trayectorias que pasen por el punto, ¿no? Yo vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá, yo voy a estar en el espacio, ¿no? O sea, con que vos demuestres que una ya no existe o tiene infinito, que es lo mismo, ya podés afirmar que el límite no existe. Claro, vos vas a estar en este punto y yo me tengo que, por el plano, me tengo que venir acercando por acá, por acá, por acá, por donde sea. Y si yo me vengo acercando por acá, arriba en la función, me voy a estar acercando siempre al mismo límite L. Si por alguna trayectoria me voy por acá arriba, entonces el límite no existe. Perfecto, gracias. Pero bueno, no vamos a probar límites por trayectoria. Sí, o sea, acá, con este ejercicio, por ejemplo, el límite me dio 0, yo puedo probar distintas trayectorias que pasen por el 1, 0, y todas me van a dar 0. No voy a encontrar una trayectoria que me dé distinta de 0. No, igual preguntaba por el inciso del B.
Claro. Ese te da algo sobre 0, te tiene infinito, pero bueno, por las dudas, como no sabía si justificarlo de esa manera, que creo que no, analicé distintas trayectorias y sí, te da, o sea, con que una ya me dé infinito. El inciso B, decís vos. Claro, por Claro, ejemplo, yo evalué el dominio primero y ahí justo el punto que te piden es el punto que no toma la función. Bueno, pero ¿y es punto de acumulación? Sí, es un punto de acumulación porque todo su entorno sí pertenece al dominio. Porque hay que ver cuál es el dominio de esta función, del inciso B, el dominio, vamos a ver, el inciso B, el dominio de la función. ¿Cuál sería el problema acá? Que X valga 1, porque se me hace 0, o que Y valga 1 o menos 1, porque se está multiplicando, ¿no? Entonces, el dominio de esa función serían todos los reales menos, a ver, vamos a escribirlo de otra manera. Vamos a escribir, a ver, son los puntos del plano, tales que X tiene que ser distinto de 1 y Y tiene que ser distinto de 1 y Y tiene que ser distinto de menos 1. Entonces ahora me fijo el 1, 1, justo, si yo dibujo acá el dominio, X, Y, no pueden ser ningún punto que tenga como abscisa X igual 1. Así que ninguno de estos puntos que están por acá. Ni ninguno de los puntos donde el I vale 1. Toda esta línea de puntos no va. Ni los que I valen menos 1. Ninguno de esos puntos que están ahí. O sea, todos esos puntos que están sobre la línea punteada no va. El dominio de la función es todo esto que estoy pintando en amarillo. Menos esas líneas de punto. Ahora vamos a ver si el punto, el B es el 1, 1. El 1, 1 justo cae ahí. Ese punto. ¿Es punto de acumulación? Bueno, vamos a trazar un entorno de ese punto. Supongamos que lo hacemos chiquitito, pero por más chiquitito que lo hagamos, siempre vamos a tener puntos que pertenecen al dominio. Este. O sea, hay infinitos puntos que pertenecen al dominio. Los que están sobre esta línea, estas líneas rojas, no. Pero los otros sí. Por lo tanto, el punto es punto de acumulación. Ustedes hagan siempre ese ejercicio, hagan el dibujito y tracen una circunferencia alrededor del punto. Bueno, entonces, es punto de acumulación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿qué pasa? Cuando ustedes reemplazan, eso me queda un 0 sobre 0, ¿no? Porque si yo reemplazo en el numerador, acá esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Está indeterminado. Tendría que ver si puedo salvar esa indeterminación. Fíjense que pueden sacar... ¿Usted les dio que no existía el límite? Fíjense que ustedes pueden escribir el numerador de esta parte, pueden sacar factor común X, y me queda X por Y menos 1. Y tomo esto así. Tomo esta parte así y saco factor común, X. Me queda Y menos 1. Y después tomo otro paréntesis, pongo otro paréntesis acá, y como acá tenía un menos, acá le tengo que poner un menos, y acá también le tengo que poner un menos. Entonces me queda menos Y menos 1. Acá le pongo más.
¿Se entiende lo que hice? Y acá abajo me queda x menos 1 por y cuadrado menos 1. Si saco factor común acá arriba, y menos 1, ¿qué me va a quedar? Y menos 1 por X menos 1. x menos 1. X menos 1. Sí, por x menos 1. A Y ver. acá abajo tengo x menos 1 por y cuadrado menos 1. Este se me va con este. Y esto que está acá lo puedo pensar como y menos 1 por y más 1, porque es una diferencia de cuadrados. Entonces voy a simplificar este con este. O sea que en definitiva me va a quedar esto como 1 sobre y más 1. Y cuando reemplazo, entonces cuando calculo el límite de esta expresión, 1 sobre y más 1, cuando y tiende a 1, me queda un medio. Así que el límite Profe, yo no hice ninguna... profe, pero cuando factorizaste ahí arriba, al principio, en el primer renglón, digamos, en el numerador de arriba del todo, Acá lo te hice, queda acá. más menos y menos 1. El 1 no es positivo, no debería ir positivo. Sí, acá me queda al revés, sí. Acá, esperen, vamos a hacerlo así para que quede mejor. O sea, si yo pongo el paréntesis, acá me queda menos, vamos a rojo, menos y como era y más 1, le pongo menos 1. Ahí sí, así. Si yo pongo el paréntesis acá, cuando yo aplique la propiedad distributiva acá, este lo tengo que cambiar por un menos. Así queda mejor. Entonces puedo sacar factor común y menos 1 y que me quede este x con menos 1 de acá. Y si hacen por trayectoria, ¿por qué les daba trayectorias diferentes? No, fue mala mía. Sí. Bueno, fíjense que esto que yo como escribí acá, ustedes en realidad cuando hacen el ejercicio, tienen que escribirlo de manera prolija y van a decir, bueno, el límite cuando xy tiende al 0,1 de xy menos x menos y más 1 sobre x menos 1 por, ¿cuánto era? Y cuadrado menos 1 es igual. Acá tienen que seguir poniendo la palabra límite porque todavía no lo resolví. Yo lo único que voy a hacer es acomodar esta expresión. Entonces voy a decir, esto es x por y menos 1 menos y menos 1 sobre x menos 1 por y cuadrado menos 1. ¿Sí? Profe, también se puede hacer los cálculos sobre la expresión antes y después calcular el límite sobre la expresión simplificada. Por supuesto, ustedes dicen, bueno, o acá, ustedes trabajan y dicen, bueno, a ver, mi función f de xy, que es igual a xy menos x menos y más 1 sobre x menos 1 por y cuadrado menos 1, y ahí empiezan a escribirla, ¿sí? Sacan factor común, x y menos 1 menos y menos 1 sobre x menos 1 por y cuadrado menos 1. ¿Qué va a pasar? Ojo con esto. Acá, bueno, ustedes acá todavía pueden seguir, hasta acá no hay ninguna restricción, x menos 1 sobre x menos 1 por y cuadrado menos 1. ¿Qué pasa acá? Cuando yo empiece a cancelar esto con esto, tengo que decir si x es distinto de 1. Y cuando después cancele, a ver, vamos a hacer otro paso más, ¿no? Me va a quedar y menos 1 sobre y menos 1 por y más 1. Entonces, cuando yo cancele esta con esta, entonces voy a tener que decir, yo voy a decir, esto es igual a 1 sobre i más 1
si X es distinto de 1 y Y es distinto de 1. Porque yo estoy acá diciendo que esta función es igual a esta que tengo acá. Y no es cierto. Porque si yo no aclaro esto, yo tengo que aclarar sí o sí que está pasando esto. ¿Sí? Porque si yo digo, esta función f de xy igual a 1 sobre y más 1, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos los y distintos de menos 1. No hay ninguna restricción para los y igual 1 ni para los x igual 1. Primero porque el x ni siquiera está, o sea, que esta expresión vale para todo x. Pero esta que yo tenía originalmente no valía para todo x y para todo y. Entonces, ojo, si yo voy a decir que esta expresión original es igual a esta, tengo que aclarar que pasa esto. ¿Por qué no lo aclaro cuando calculo límite? Porque cuando yo estoy calculando un límite, a mí no me interesa qué pasa en el 0, 1, porque yo me estoy acercando. O sea, yo me estoy acercando a este punto. O sea, ¿qué pasa cuando x vale 0? Y cuando y vale 1, a mí no me interesa. Entonces, si yo lo voy a trabajar algebraicamente, bueno, ojo que tengo que ver qué está pasando con, o sea, que no puede valer para estos valores. No puedo yo después reemplazar estos números como si nada en la expresión. Y, profe, entonces después hacemos todos estos pasos, las aclaraciones, todo. Cuando calculamos el límite, lo podemos calcular igual porque nos estamos acercando, no porque estamos tomando justo esos valores. Claro, que es la diferencia que ustedes vieron continuidad, hoy no terminaron de ver, porque ahí, o sea, cuando yo calculo el límite, a mí no me importa, como vos decís, es cuando yo me estoy acercando al valor, tanto que casi lo estoy tocando, pero nunca llego a ese valor. De hecho, fíjense que puede incluso ese ser un punto que no pertenezca al dominio de la función, mientras que sea un punto de acumulación. ¿Y por qué tiene que ser un punto de acumulación? Porque yo me tengo que poder acercar al punto. Si ese punto está aislado, solito, y alrededor no hay nada, y no me puedo acercar, o sea, si alrededor no hay nada, quiere decir que no tiene imagen tampoco. Esos alrededores no tienen imagen. Entonces, cuando yo calculo un límite, yo lo que estoy diciendo, no cuánto vale la función en el punto, sino a cuánto se acerca la función. A veces confunde porque uno dice, pero si yo estoy reemplazando el valor ahí. Sí, pero ojo, porque nosotros estamos reemplazando, pero, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros lo reemplazamos, decimos, pero si no puede, y no puede valer 1. Y sin embargo estoy reemplazándolo. Porque el dominio de la función esta que habíamos calculado, el dominio de esta función es para los x distinto de 1 y para los y distinto de 1 o de menos 1. Y sin embargo después voy a reemplazar cuando y vale 1. Entonces, ¿en qué quedamos? Es que no es que estamos evaluando la función, sino a qué tiende. Por eso fíjense que acá, por ejemplo, en esta parte verde, yo digo, esto tiende a 0, esto tiende a 3. Y acá yo digo, bueno, ¿y por qué pusimos igual a 0? Porque lo que estoy diciendo que es igual es el límite, no la función. Yo evalúo a qué se acerca la función, pero después cuando pongo el igual, es el límite a que es igual. Lo mismo que hacemos acá. Acá cuando seguimos copiando, xy tiende al 0,1, cuando xy tiende al 0,1, me quedaría y menos 1 por x menos 1 sobre x menos 1 por y menos 1 por y más 1, todo factorizado. Yo, esto con esto se me va, esto con esto se me va, y entonces no estoy diciendo que esta expresión sea igual a la que voy a copiar ahora, sino que calcular el límite de esta expresión, es lo mismo que calcular el límite de esta expresión, 1 sobre y más 1. Yo no estoy diciendo que esta función que yo tengo acá es igual a esta,
sino lo que estoy diciendo es que calcular el límite de esta expresión es lo mismo que calcular el límite de esta expresión. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, evalúo la tendencia. ¿A qué tiende el numerador? Tiende a 1. ¿A qué tiende el denominador? Bueno, si te acerca a 1, 1 más 1 es 2. Si bien uno dice, ah, pero yo estoy diciendo que I vale 1. No, muy cerquita de 1. Por ejemplo, 1,00001. Eso es 2,000, lo que sea. O sea que esto se acerca al valor 2. Ya sea que el I sea igual a 1,00001, o ya sea que ponga I igual a 0,999998. Si a este número yo le sumo 1, o a este número yo le sumo 1, cualquiera de los dos números es parecido al 2. ¿Se entiende? Eso es lo que nosotros decimos. Y ahora, ¿y por qué pongo igual? Porque lo que es igual es el límite. El límite es 1/2. No me importa cuánto vale la función. Puede que ni siquiera esté definida la función en ese punto. Como pasa acá, la función no vale 1/2 en ese punto porque no está definida en ese punto. Después cuando calculamos continuidad, yo sí quiero que ese valor del límite coincida con el valor de la función. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Igual el concepto de límite es, junto con el de funciones, encima calculamos límite de funciones, es uno de los conceptos más difíciles de entender, porque es muy fácil confundirlo, como esto de que yo lo que estoy calculando es el valor de la función. No, ¿a qué me estoy acercando cuando estoy calculando un límite? Bueno, entonces ya vimos que en el ejercicio 1, reemplazábamos directamente y calculamos el límite. En el ejercicio 2, lo que hicimos fue acomodar un poco la expresión porque me quedaba una indeterminación y calculé directamente el límite doble vale 1/2. O sea que en este el límite valía 0, en este valía 1/2, existe el límite doble, vale 0, vale 1/2. ¿Qué pasa con el inciso C? Otra vez tenemos que hacer lo mismo en el inciso C. Tenemos que ver si el punto es punto de acumulación. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, en el plano XY, ver cuál es el dominio de la función. El dominio de la función son todos los números del plano. En el numerador no tengo problema, y en el denominador el único problema lo voy a tener en el 0, 0, porque la única manera es que se anule ese denominador es que simultáneamente el X y el Y valgan 0. Entonces, el único punto del dominio es ese, el que no pertenece. El resto, esto que yo pinto así en amarillo, es el dominio de la función. Justo me piden calcular el límite en el 0, 0. Bueno, vamos a... Fíjense que... ¡Ay! Pero ese punto no pertenece al dominio. O sea, yo no sé cuánto vale la función en 0, 0 porque no está definida. Eso no quiere decir que no exista el límite. Capaz que no, capaz que sí. Primero vamos a ver un punto de acumulación. ¿Y cuándo va a ser un punto de acumulación? Bueno, si yo trazo un disco alrededor del punto y encuentro puntos que pertenezcan al dominio. Y sí, porque adentro de ese disco todos esos puntos amarillos son del dominio. Entonces, es un punto de acumulación. Por más chiquitito que yo haga, siempre voy a tener puntos amarillos. Bueno, entonces es punto de acumulación, puedo calcular el límite. ¿Qué pasa? Que acá no me va a servir ninguna estrategia. ¿Qué pasa? Yo voy a analizar la tendencia. Cuando tiende al 0, 0, esto se me va a 0 y esto se me va a 0. O sea que tengo una indeterminación. Y yo digo, bueno, a ver, que no puedo sacar factor común, nada. Ahí no me sirve ni sacar factor común, ni... ¿Qué hacemos?
con ese ejercicio. Ahí no podés hacer infinitésimo por acotado con la información que te dan arriba. Bueno, una de las estrategias sería a ver si puedo usar las propiedades que tengo acá. Infinitésimo por acotado. Bueno, ¿cuál sería la función que está acotada acá? Vamos a copiarlo el ejercicio acá. A ver, yo tengo que calcular el límite. Podrías decir que y es igual a 0 y pones y por... No, perdón. X es igual a 0, entonces pones X por y al cuadrado sobre X cuadrado más 4 más y a la cuarta. Yo puedo pensar que el límite de esta expresión es igual al límite de esta expresión, X por y cuadrado sobre X cuadrado más y a la cuarta. Es lo mismo, ¿no? Se puede escribir de esas dos maneras. Este por que está acá, lo saco. Y entonces decimos que esta expresión está acotada. Si eso es verdad, y eso está acotado, multiplicado por 0, porque esta sería la función que cuando le calculo el límite me da 0, y esta es la función que está acotada, no importa para qué valores, siempre está acotada, entonces 0 por ese valor, ese límite daría 0. Lo que yo tengo que ver ahora, si esto que yo tengo acá es realmente una expresión que esté acotada. A ver, vamos a comparar. ¿Con cuál de estas que tengo acá la comparo? Tengo y al cuadrado sobre x cuadrado más y a la cuarta. Esta primera no, porque están todas elevadas al cuadrado. Esta no, porque tengo valor absoluto. Con la de la derecha, profe, arriba. ¿Por esta? Sí. Bueno, pero fíjense. Tengo el i a la... Vamos a suponer que A y B son 0, ¿no? Pero ¿quién está elevado al cuadrado, al numerador? Ah, la X. La X, no la Y. Y decimos, ¿y por qué no es acotada? Porque ¿cómo demostraríamos estas expresiones? ¿Cómo se demuestra estas expresiones? ¿No podrías hacer el límite con x igual a 0, por ejemplo, y que y tienda a 0? Y que me quede... O algo así. Y que me quede así. Te va a quedar más infinito. X sobre X cuadrado más Y a la cuarta. No, ¿Y que esta es la que está para acotada? demostrar que no es acotada. O sea, buscar un límite que me demuestre que no es acotada. Eso estaba queriendo como sugerir. Ah, está bien. Bueno, sí, yo lo que les iba a mostrar, esta expresión no está acotada y el error más común es, porque ustedes tienen x cuadrado sobre x cuadrado más y a la cuarta, esta expresión sí está acotada, sí es menor o igual que 1, y mayor o igual que 0, porque como es un cociente de todo positivo esto, donde le vas al cuadrado o a la cuarta, eso es 0, eso está acotado. ¿Pero por qué? Porque yo digo, bueno, x es menor o igual que x. Se cumple el igual en este caso. Si yo elevo al cuadrado, o sea, x cuadrado es menor o igual que x cuadrado. Algo es menor o igual, en este caso es igual a sí mismo. Si yo sumo de este lado algo positivo, por ejemplo, y a la cuarta, sigue valiendo este menor o igual, ¿no? Porque yo le estoy sumando al lado derecho. ¿Por qué no sumo a ambos lados? Porque es una desigualdad. Y yo quiero que se mantenga la desigualdad. Entonces, si yo sumo algo positivo, ¿cómo me aseguro que sea positivo? Y porque acá le pongo una potencia par. Si le sumo eso, que es positivo, esa desigualdad se mantiene. Si ahora divido todo por x cuadrado más y a la cuarta, estoy dividiendo por algo positivo, así que la desigualdad no se invierte. X cuadrado más y a la cuarta. ¿Por qué dividí en particular por eso? Y porque así esto se me va con esto y se me cancela y me queda que x cuadrado sobre x cuadrado más y a la cuarta es menor o igual que 1. Y entonces ahí demostramos que eso está acotado. Y ahora digo, bueno, hago lo mismo, pero con el y. ¿Y acá dónde se mandan? ¿Dónde se las mandan? Y yo, bueno, y ahora digo, y al cuadrado es menor o igual que y a la cuarta. ¿Y eso es verdad? No para todos los valores.
Cuando entras a muy chiquitos, no. Para los números que están entre 0 y 1, no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo digo, pero si 2 al cuadrado es más chico que 2 a la cuarta, sí es verdad, pero un medio elevado al cuadrado y un medio elevado a la cuarta. Ahora el que se me empieza a aumentar acá es el denominador, ¿sí? Y es este número el que se me empieza a hacer más chico. Por lo tanto, esto no es verdad, esto es falso para los i que están entre 0 y 1. Entonces, no puedo, porque uno está tentado a decir i cuadrado es menor o igual a i cuadrado, entonces al i cuadrado le sumo el x al cuadrado, y entonces después divido y llego a esta expresión que yo tenía acá arriba. Sí, bueno, pero porque partimos de algo que es falso. ¿Sí? Que es verdadero para algunos valores, pero que justo para esos valores para los cuales no es verdadero, es donde yo voy a tener que calcular el límite, porque si fuera para otro punto, no tendría problema en usar esa expresión, pero tampoco tendría problema en la expresión en sí. Entonces, no puedo resolver este límite como un acotado por infinitésimo. Entonces, ¿qué es lo que...? Entonces, acá vemos donde no puedo aplicar ninguna propiedad, no puedo, de las propiedades de considerarlo como suma, resta, no se va a mover. Ahí es donde ya se me acabaron todas las estrategias, lo que tengo que ver es cruzar los dedos y que este límite no exista. Y para ver que el límite no exista, calculo por distintas trayectorias que tienen que pasar por el punto, ¿no? Entonces, yo voy a elegir, por ejemplo, si pasa por este punto, puedo elegir esta trayectoria, la y igual x, puedo elegir la y igual a 2x, o sea, puedo elegir la y igual a m por x, en forma genérica. Y entonces ver cuánto me da ese límite. Si para todas esas rectas me da, por ejemplo, 5, no quiere decir que el límite valga 5. Porque puede que encuentre otra trayectoria, por ejemplo, esta cúbica, para el cual el límite no dé 5. Y ahí es donde digo, el límite no existe. Entonces, lo que hay que hacer en este ejercicio es tratar de encontrar dos trayectorias para los cuales el límite sea distinto. Si yo me acerco por una trayectoria, la imagen es una, y si me acerco por otra trayectoria, la imagen es otra. Y entonces diré que el límite no existe. Bueno, eso es lo que tienen que probar en este ejercicio. Prueben las trayectorias que pasan por el 0, 0, puede ser la y igual x, la y igual x cuadrado, pero también la x igual a y cuadrado, ¿no? Esta también. Esta sí. Esta es la x igual a y cuadrado. La y igual a x al cubo, la y igual a menos x al cubo. O sea, hay infinitas trayectorias que, como les explicaba David hoy, y ustedes de acuerdo a cómo está la expresión, van a ir viendo cuál es la que me conviene. Yo tengo esta expresión acá y entonces digo, bueno, si yo pusiera que x es igual a y al cuadrado, acá me va a quedar y cuadrado por y cuadrado, y a la cuarta, acá también, y puedo simplificar y me da un valor. Después podría probar con otra y veo si me da. ¿Alguien intentó hacerlo, este ejercicio? Yo le estaba resolviendo ahora. No, profe. Sí. Bueno. Me dio que no existe el límite, pero porque hice por dos trazas específicas me dio distinto. Bien, es suficiente, con 2 es suficiente. O sea, ¿con cuál probaste? X igual a y x igual a y cuadrado. Uno me dio 0, el otro me dio un medio,
y bueno, 0 distinto a un medio, entonces el límite no existe. Bien, bien, muy bien. Entonces, lo vamos a escribir para ver cómo escribiríamos eso, ¿no? Tenemos que calcular el límite, ya con esto terminamos, xy tiende al 0, 0 de x por y cuadrado sobre x cuadrado más y a la cuarta. Bueno, entonces, acá no ponemos que esto es 0 sobre 0, esto está mal escrito. Nosotros lo que vamos a decir, esto tiende a 0, esto tiende a 0, entonces esto lo borramos y tengo un 0 sobre 0 que es indeterminado, 2 puntos si quieren, pero no igual. Nunca un límite, el límite, si yo pongo el igual, es igual a un número. Si no, no pongo nada, pongo no existe. Entonces, lo que sí puedo escribir es calcular el límite cuando xy tienden al 0, 0 de x por y cuadrado sobre x cuadrado más y a la cuarta es igual a calcular el límite, y acá puedo indicar, qué sé yo, con otro colorcito si quieren, que voy a usar a partir de este igual la trayectoria y igual x. Entonces, si yo voy a decir que y es igual a x, voy a decir cuando x, y en vez de y, voy a poner x, tienden a, si x valía 0, acá va a ser 0, y cuando y tendía a 0, como ahora va a ser 0, también es 0, y acá vamos a reemplazar, yo lo que voy a hacer es la función x, y donde dice x pongo la x, ¿no? Entonces, escribimos directamente, ¿qué me va a quedar? X por, en vez de y voy a poner x al cuadrado, sobre, acá ¿qué me queda? X cuadrado más x a la cuarta. ¿Está? Entonces, esto es el límite, acá puedo poner directamente cuando x tiende a 0, ya es una sola variable, de x al cubo sobre x cuadrado más x a la cuarta. Bien. ¿Qué más hacemos acá? ¿Qué podemos hacer? Factor común. En el denominador. X al cuadrado. Le sacás a los dos lados. Bien, entonces, esto lo puedo escribir como x al cuadrado por x, y acá abajo, x cuadrado por 1 más x al cuadrado. Lo puedo escribir de esa manera. Entonces, cuando simplifico, esto es lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a 0 de x sobre 1 más x al cuadrado, y ahí se me va la indeterminación, porque ahora fíjense, el numerador tiende a 0 y el denominador no tiende a 0, tiende a 1, porque es 1 más 0. Entonces, numerador tiende a 0, denominador tiende a 1, quiere decir que esa expresión está tendiendo a 0, es decir, que el límite es igual a 0. Entonces, cuando yo calculo el límite siguiendo esta trayectoria, que lo escribo de esta manera, fíjense que acá reemplacé el y, acá pongo cuánto valdría ahora la variable, eso no se va a modificar, reemplazo la expresión, acá ya me queda un límite de una sola variable, y me dio 0. Bueno, ¿quiere decir que el límite vale 0? No, por esa trayectoria vale 0. Pero ahora, si probamos, calculamos el límite cuando xy tienden al 0, 0 de x por y cuadrado sobre x cuadrado más x cuadrado más y a la cuarta, y ahora lo vamos a hacer por la trayectoria x igual a y al cuadrado. ¿Me dijeron que habían probado? Esto es lo mismo que calcular el límite, y donde dice x, yo voy a poner y cuadrado de y cuadrado, y donde dice y lo dejo como y. Tienden al, si x tendía a 0,
el y cuadrado va a tender a 0, así que me queda 0, 0. Y ahora vamos a reemplazar acá